Hola, buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, primera clase, chicos, post parcial. Creo que la mayoría ya lo recibió las notas a través del WhatsApp. Si alguno que no esté en el grupo tenga duda respecto de la nota, pero bueno, es la que hemos circulado en el Excel que enviamos. Respecto de algunas consultas que recibí de manera individual, que preguntaban en cuanto a lo que es la posibilidad de recuperar. En principio, esto me lo avisó hoy el titular. La idea de este año, siendo que tenemos estas comisiones nuevas abiertas, sería la de que sea obligatorio el recuperatorio para aquellos que se encuentren por debajo de 4, que no son tantos, y respecto de aquellos que se encuentren entre 4 y 6, que recibieron algunas consultas, la idea es que no tengan que recuperar de manera obligatoria, sino que se les dé eventualmente, para el caso de que no lleguen al promedio 6 para poder promocionar, la posibilidad de realizar algún trabajo integrador, pero que no tengan que ir ahora a recuperatorio. ¿Bien? Así que en principio el recuperatorio sería únicamente para los que no pudieron alcanzar la nota 4. ¿Bien? ¿Se entendió? Ok, bien. Genial. En su mayoría, yo lo que les decía en el WhatsApp, creo que el sábado mandé un mensaje, de que la corrección de las dos preguntas que eran más flexibles, que eran las de desarrollo, fue bastante laxo, de manera tal de que la mayoría quede incluido dentro de los alumnos que han podido estar arriba de 4. Esto quiere decir que no se confíen, porque en la segunda evaluación que hagamos, por ahí no es que van a tener que devolver los puntos que se les fueron conseguidos, pero por ahí no vamos a ser tan flexibles, a ser un poco más estrictos. Fíjense que la primera pregunta de las dos que teníamos del desarrollo era una pregunta bastante abierta y que incluso se apelaba a los conocimientos que ustedes podían tener en general, digamos, y era una pregunta que también, por ser de opinión, también calificaba, digamos, en base a lo que ustedes pensaran, no era tan técnica. Los próximos exámenes todavía va a ser más técnico. Sí. Disculpe la molestia, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo en el parcial me saqué un 4.50. Sí. ¿Sí o sí en el recuperatorio debería sacarme un 7.50 para promocionar la materia? ¿Sí o sí? Reitero, no sería recuperatorio, porque estás entre 4 y 6. En este caso, tendrías que en el próximo parcial que vayamos a tener, promediar, pero no va a ser solamente con nota parcial, sino que, reitero, vamos a buscar alguna actividad que les pueda dar nota para que tiendan a un promedio de 6. ¿Bien? Buenísimo, Sí. profe, muchas gracias. Perfecto. No va a ser solamente un promedio de notas aisladas. ¿Bien? Vamos a buscar nota conceptual y alguna nota más con algún trabajo que puedan ustedes hacer. Y en el otro caso buscaremos alguna actividad integradora. ¿Bien? ¿Hasta acá está claro? Muchas gracias. Entonces, Sí. para el jueves próximo, los que van a recuperar son únicamente aquellos que han quedado Por debajo del 4. Después, y en cuanto al recuperatorio ese, como no son tantos los alumnos, los vamos a tomar de manera oral. Eso se los comunico yo después cómo hacemos. Vamos a tener clases normalmente el jueves y cortaremos un rato antes para pasar a hacer unas preguntas orales. ¿Bien? Bien. Bueno, continuamos entonces con el programa, con lo que veníamos viendo. La última clase, para los que no estuvieron, les cuento, estuvimos viendo responsabilidad civil, que es la bolilla 12. Estuvimos charlando de, en qué consiste la responsabilidad civil y los diferentes tipos de responsabilidad que tiene regulado nuestro derecho. ¿Bien? Es una derivación de las obligaciones, puesto que la obligación, digamos, de reparar o de no dañar.
Bien, hoy nos tocaría avanzar entonces con la bolilla 13, que es de patrimonio. Esta bolilla ya un poco la fuimos tocando de manera dispersa, puesto que del patrimonio hemos estado charlando en diferentes aspectos de la materia. En cuanto a su función, habíamos comenzado a esbozar de que el patrimonio cumple una función que queda inserta en el adagio que es repetido habitualmente, de que el patrimonio es prenda común de los acreedores. En este caso, el patrimonio al derecho le interesa justamente porque es la vía a través de la cual van a ser cumplidas aquellas obligaciones que han sido insatisfechas por parte del deudor. Esto lo he reiterado ya en otras ocasiones, pero vamos a remarcar el concepto. En nuestro ordenamiento no hay un cumplimiento forzoso respecto de la persona, de las obligaciones, sino que el cumplimiento es forzoso, porque si yo me coloco en mora, lo que puede hacer mi acreedor es o bien tomar parte de mi patrimonio para luego liquidarlo y con esa liquidación considerarse indemnizado, o bien puede hacer que un tercero cumpla pagándole. La forma entonces de hacer cumplir es quitándome mi dinero, mi patrimonio. Entonces, de aquí es cuando decimos que el patrimonio es prenda común de los acreedores. El programa nos pide un poco que hablemos de esta función de garantía, que es lo que les estoy contando yo en este momento. Fíjense que cuando hablábamos también de las personas jurídicas, nosotros decíamos, bueno, el patrimonio es una característica de una persona física que tiene un patrimonio, pero también cuando hablábamos de las personas jurídicas, también fíjense que hemos hablado de su patrimonio, incluso hemos hablado que el capital era uno de los elementos constitutivos de una persona que tenía que tener sí o sí. Bien, entonces, ustedes esto lo han visto contablemente, no sé si alguno se acuerda de la definición cuando vieron en contabilidad 1, la diferencia entre capital y patrimonio, si alguno tiene para comentarlo. No les pasó tanto, la han tenido hace un año y medio, pero a ver si alguno se anima a esbozar la diferencia. ¿Alguien? Alguno que insinúe, a ver si quieren tener más manera. El patrimonio era el activo menos los pasivos, y el capital no era lo que invertía los societarios o los socios al momento de armar la sociedad o capital invertido. Claro, bastante cercano, sí. La cuenta capital, ustedes la han visto del aspecto contable, es aquella cuenta que está conformada por los aportes que han realizado los socios. Que en el caso de una persona jurídica, inicialmente, al momento cero de su creación, va a ser el único activo que tenga. O sea, el patrimonio va a ser igualado, en este caso el capital y el activo, no va a tener pasivo. Por esto yo les contaba cuando hablábamos de la constitución de las personas jurídicas, esto empieza a modificarse apenas tenemos movimiento contable o tenemos vida societaria, puesto que es una cuenta que va a ir modificándose con el paso del tiempo y va a estar sujeta al pago o a las erogaciones que la sociedad misma vaya a tener. Entonces, en este caso, para el derecho, si bien a veces es puesto como sinónimo, acá lo que nos interesa es entender la distinción entre el capital como el aporte que realiza el socio y el patrimonio en un sentido más amplio. En caso, cuando hablamos de patrimonio para el derecho, estamos hablando de la totalidad de los bienes que tienen valor económico. Fíjense que no solamente cuando hablamos de patrimonio no estamos haciendo referencia a bienes que sean físicos, sino también que tenemos en esa cuenta todo tipo de cosas o bienes que sean también susceptibles de apreciación porque sean intangibles. Perdón, acá me ponen en el chat. Para el derecho es la localidad, no entiendo. A ver si, mientras sigo explicando, redactándola diferente, a ver si la puedo entender la pregunta. Entonces, en el patrimonio vamos a tener no solamente bienes tangibles, sino que también vamos a tener derechos que son intangibles. Derecho al cobro,
propiedad intelectual, bien, un fondo de comercio, por ejemplo, como cuando hablábamos de la transferencia de fondo de comercio, también tiene un valor llave, y ahí es parte del patrimonio, algo que no es tangible. Así que, bueno, para cuando hablemos entonces en esta parte de patrimonio, hay que pensarlo desde un concepto que es mayor y es abarcativo, de la totalidad de los bienes y derechos que tiene una persona. Esto, al igual que como hemos visto en las otras partes de la materia, también lo tenemos regulado, está previsto en nuestro articulado. Fíjense que en el artículo 743 tenemos garantía común de los acreedores, establecido como bienes que van a estar integrados para cumplimentar las obligaciones que tiene que abonar el deudor. Vamos a ir entonces sabiendo si quieren el Código Civil Comercial y vamos viendo esa parte. Artículo 743. Entonces tenemos bienes que constituyen la garantía. Y fíjense que abarcativo es la definición acá de patrimonio. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Entonces, en principio, cualquier bien que esté dentro del patrimonio de un deudor va a estar sujeto al ataque de los acreedores. Estamos de mayor valor. Entonces, la cuestión acá es que sea un bien que se encuentra dentro del patrimonio del deudor y que sea susceptible de aprobación pecuniaria y que se encuentre dentro de lo que es el mercado. Vamos a ver que hay bienes que el derecho los excluye. Por más de que sean parte del patrimonio del deudor, hay bienes que van a ser inatacables por los acreedores. Y eso vamos a ver que hay diferentes motivos que tuvo en cuenta el legislador. A veces es por cuestiones de humanidad, a veces es por cuestiones de que los deja fuera del mercado. Fíjense, artículo 744, entonces, el 743, como decía, es la norma general. El 744 es la exclusión. Bienes excluidos de la garantía común. Quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo 743, y ahí arranca una enunciación. Esta enunciación es no taxativa, es decir, es abierta, puesto que está solamente enumerando y deja abierto que otras normas, otras leyes, incorporen otros bienes excluidos. Pero en principio, los que están dentro del Código Civil Comercial son estos: las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Fíjense que acá en este caso lo que está buscando el legislador es proteger el derecho a la indumentaria, digamos, que la ropa que lleva el deudor, por más de que esté en mora, no pueda ser atacada para cubrir los gastos que pueda tener el deudor. B. Los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Acá, esto creo que lo hemos hablado en algún momento, pero las herramientas que tiene el sujeto, el deudor, no las pueden atacar los acreedores, puesto que están dedicadas o están reservadas y protegidas legalmente, y el sentido de esta protección es de que no le quitaríamos la posibilidad de generar nueva riqueza al deudor. Si yo permito que un acreedor vaya y se apropie de las herramientas del carpintero para que genere su oficio, le estoy impidiendo de que en el futuro esa persona siga siendo un sujeto activo dentro del derecho, dentro de la economía y que pueda complementar sus obligaciones futuras. Entonces, en este caso, el legislador opta por proteger la herramienta y permitirle que siga trabajando. ¿Bien? Esto es, inclusive, fíjense que estamos hablando siempre de personas que sean físicas, de humanos. O sea, no así podemos proteger acá en este caso las herramientas de una persona jurídica, pero sí para una persona física para ejercer su profesión, arte o oficio. Entonces, acá, digamos, es amplio lo que podemos ver. Por ejemplo, para el abogado, la computadora, les decía, para
el carpintero las herramientas de la carpintería, para el pintor el pincel, o sea, sin hacer una caricaturización de lo que sería en cada caso la herramienta que utilizaría, pero bueno, hay que pensar cómo se lleva a cabo el oficio o profesión, y eso no puede ser atacado, por más de que sea parte de su patrimonio y lo haya comprado. Vamos a ver luego cuando terminemos esta enumeración que hay ciertos límites a esto. El C habla de los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. Bueno, acá estamos hablando de una cuestión, si bien no es tan humanitaria, sino más bien, podemos llamarla eclesiástica religiosa. Lo que se protege en este caso es la creencia que tenemos nosotros como humanos que vivimos en una sociedad, de que pensamos que una vez fallecidas las personas han de ser enterradas o inhumadas, cremadas. Esto es dependiendo de qué creencia tenga cada uno, y ese sepulcro, el lugar donde está enterrado o donde ha sido cremado, por más que pueda tener un valor, eso no puede ser atacado por los acreedores. Lo mismo acá, los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Por ejemplo, no sé, no son casos tan comunes, pero supongo que yo soy deudor y me van a embargar a mi casa los bienes, me hacen un mandamiento, y en el momento de hacerme este inventario encuentran, no sé, que tengo un altar de oro. Bueno, supongan que tiene un valor. En caso no me lo pueden embargar porque está afectado al credo que estoy profesando. Los derechos de usufructo, uso y habitación, así como los servidumos prediales, que solo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178. Esto tiene que ver con derechos reales, que vamos a ver más adelante en la materia, pero son aquellos derechos que tienen una persona respecto de una cosa. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las obligaciones, yo les decía, bueno, el derecho de la obligación es un derecho personal, que surge entre dos personas? Por contraposición, habíamos hablado de los derechos reales, que eran las relaciones de una persona para con una cosa. Por ejemplo, el derecho de dominio, el alquiler, la tenencia, el condominio, propiedad horizontal. Bueno, acá en este caso hay 3 derechos que enumera el código, que los vamos a desarrollar en otras clases, que es el usufructo, el uso y la habitación, que es un derecho que una persona se puede reservar para sí, que sin ser dueña del inmueble en este caso, o del bien, uno puede gozar de su uso. Entonces, ese bien que está reservado para una persona no puede ser en principio atacado por los acreedores. Y las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. En este caso, relacionado a lo que veíamos en la clase pasada, que hablábamos del derecho a ser indemnizado, luego que es derivado de la responsabilidad civil, cuando una persona tiene derecho a ser indemnizado, en el marco de una acción que puede ser judicial o extrajudicial, ese cobro de dinero, esa indemnización, no puede ser atacada por los acreedores, puesto que la idea que tiene acá el legislador es de que justamente está pensado para volver al estado anterior o para reparar el daño que se generó. Entonces, lo que acá no quiere el derecho es que un tercero, por más que tenga derecho a cobrarme algo, me pueda llevar mi indemnización y quedársela sin que yo pueda repararme. Ejemplo, supongamos que tenemos un deudor que tiene deudas con financieras, una persona que ha pedido prestado plata al banco, una financiera, tiene deuda de tarjeta, no las paga. La financiera ahí, ¿qué va a hacer? Bueno, o el banco le va a iniciar un juicio, y en ese juicio va a pedir la inhibición de los bienes, va a pedir embargarle los bienes. Si esa persona, que puede estar incumpliendo las obligaciones porque no tiene dinero disponible, en algún momento, supongan, es atropellada en la calle, o supongan que en su trabajo se amputa un dedo y tiene derecho a un cobro de una indemnización millonaria, por más de que vaya a ingresarle una cantidad grande de dinero y esté en mora con sus acreedores, esa plata no puede ser atacada por los acreedores. ¿Se entiende? Está reservada como una indemnización
Y acá lo que importa es que no es cualquier tipo de indemnización, sino indemnizaciones que se hayan pagado o se vayan a pagar por daño moral o por daño material de lesiones a la integridad psicofísica. Acá hay que hacer la distinción de que, por ejemplo, si yo tuviese para cobrar una indemnización que me corresponde por despido, ahí sí me la podría atacar hasta un porcentaje determinado que es embargable. La que no es atacable es aquella indemnización que viene a reparar un daño que recibí personalmente de mi estado físico o psíquico. Y lo último que tenemos, las indemnizaciones por alimentos que corresponden al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio. Esto un poco lo hemos hablado cuando hablábamos del derecho a familia, pero acá lo que está diciendo es que no sería atacable la indemnización que le corresponde al cónyuge, al conviviente o a los hijos. Bien. Y por último, el último de los incisos que estaba mencionando, del 744, nos habla de que los demás bienes que sean declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Por lo cual acá se da esta cuestión que yo me decía recién, de que es una enumeración abierta, puesto que no se agota con lo que el Código Civil Comercial dice, y acá nos abre la posibilidad de que haya otras leyes o normas que incluyan más bienes que no sean atacables. El principal bien al que ustedes tienen que tener referencia, y creo que también lo menciona el programa, es el bien de familia. Si alguno conoce al respecto, pasamos a explicarlo si no lo tiene tan claro. ¿Lo conocen o no? No. Bien. Sí, profe. Es ese que se declara bien de familia, por ejemplo, a una casa y no puede tampoco ser utilizado, o sea, los acreedores no pueden venir y cobrarse la deuda con ese bien. Correcto. Esa es la idea. Vamos a buscar ahora la normativa puntual. Una vez más, recuerden que yo cuando arranqué a enumerar estas excepciones les decía, bueno, el legislador lo que ha buscado en este caso es o bien una cuestión humanitaria o bien una cuestión religiosa. En este caso lo que está buscando es proteger un valor, la tutela de un valor que para el legislador o para nuestro sistema normativo es superior. Entonces, básicamente lo que está haciendo el legislador en este caso es priorizar un derecho por sobre otro. Bien, en este caso el bien de familia es la afectación de un patrimonio determinado a un fin. Bien, entonces es un trámite que es voluntario, que lo puede realizar una persona o no, y tiene que ver en relación con la protección de un bien inmueble. Esta protección se realiza mediante la inscripción de un bien determinado, de un bien inmueble determinado, por ante el registro de la propiedad inmueble, afectándolo como bien de familia. Esta protección se da a partir del momento en que se realiza la inscripción. Esto es importante que lo comprendan. La manera que tenemos es de inscribirlo, es decir, yo haciendo el trámite, siendo titular del inmueble, lo que hago es afectarlo a la protección de la ley de bien de familia, yendo a inscribirlo en el registro pertinente. Esta inscripción tiene efectos a futuro. Esto es algo que muchas veces en el común de las personas no se entiende y se piensa que uno protege la casa yendo a inscribirla, pero la realidad es que la protección que va a dar el bien de familia es hacia las deudas que yo contraiga en el futuro a partir de la inscripción. De manera tal de que si yo tuviese deudas anteriores, esa inscripción va a ser inoponible. Esta palabra la hemos visto, la palabra de inoponibilidad, ¿se acuerdan? La hemos visto que no causa efecto jurídico. Entonces yo digo, bueno, a partir de que lo inscribo, va a estar afectado y no puede ser atacado. Pero para deudas que yo hubiese tenido con anterioridad, esa inscripción va a ser inoponible y lo puede atacar como si el bien de familia no existiera. Para que esta protección se dé, bueno, la primera cuestión es que es para vivienda única. Yo no puedo poner muchas propiedades
inmuebles como bien de familia, sino que es para vivienda única, porque el fin que persigue, en este caso la ley, es de que le aseguremos al menos a un grupo familiar un techo. Y esa protección se va a mantener vigente siempre y cuando se cumpla dos cuestiones esenciales: del valor del bien, que esté siempre dentro de los rangos que la ley va otorgando, esto va variando con el tiempo. La segunda cuestión es que haya una ocupación efectiva. Yo no puedo inscribir un bien de familia y que luego esté vacío, que no haya nadie a quien esté protegiendo. ¿Bien? Entonces, en este caso, la afectación, reitero, sirve para proteger, para quitarle la posibilidad de ser agredido a este patrimonio, y por más que yo conserve la titularidad, no van a poder atacarlo. Quizá le haya pasado a algunos en la práctica, más que nada a los que son de afuera y han venido a estudiar y han tenido que alquilar, de que al momento de buscar una garantía inmobiliaria, las inmobiliarias o los locadores les hayan dicho que no pueden contar con su propio bien, de sus padres, como garantía. Y esto tiene que ver con esta cuestión de que si en su familia han puesto un bien como bien de familia, no le sirve al tercero, digamos, el que está contratando, al locador, que ese bien sea garantía, puesto que no van a poder agredirlo. La idea siempre de requerir una garantía en un contrato de locación es decir, bueno, yo tengo algo sobre lo cual cobrarme en caso de incumplimiento. ¿Bien? ¿Está claro? Así que, bueno, esta cuestión básica que hay que entonces entender de esta bolilla es de que todo el patrimonio de un sujeto sirve, en definitiva, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Hay un principio del derecho que se llama pacta sunt servanda, que significa los pactos están hechos para ser cumplidos. Entonces, si yo me he sometido a una obligación, lo esperable es que yo la cumpla de la manera en la que me obligué. Esto lo charlábamos clase pasada. Cumplirla en tiempo, en el lugar indicado y de la forma indicada. Si yo no incumplo, el derecho me da la posibilidad de exigir. De acá que podamos decir que la palabra obligación, me pueden forzar el cumplimiento. Y la forma de forzar el cumplimiento, entonces, es a través del patrimonio, mediante entonces la ejecución de parte o de todo el patrimonio. Ustedes van a ver más adelante, creo en otra materia que tienen, cuando vean concursos y quiebras, van a ver justamente la crisis del patrimonio. En la materia de concursos y quiebras van a ver qué ocurre cuando el patrimonio es insuficiente. ¿Bien? Yo tengo obligaciones impagas, tengo pasivo, pero mi activo, mi patrimonio no alcanza para cubrir esas obligaciones. ¿Qué pasa ante la escasez? ¿Bien? Eso es lo que motiva una situación de quiebra. La liquidación de todo el patrimonio para repartirlo de una manera solidarizada. ¿Bien? El concurso es algo similar. Es voluntariamente un deudor se presenta a peticionar una posibilidad de renegociar, pero justamente también ante este mismo escenario. Escasez de bienes para poder cumplimentar las obligaciones. Bien. Así que, bueno, esto en cuanto a la primera parte de esta cuestión. Lo último que hay que referenciar en esta parte de garantía, lo tenemos en el 745, el último de los 3 artículos que hemos mencionado de esta sección, que habla de la prioridad del primer embargante. Dice: el acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores. Esta prioridad solo es oponible a los acreedores quebrafalios en los procesos individuales. Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la medida. Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagado los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. ¿Qué es esto? Yo les decía entonces, el patrimonio como garantía del cobro. Bueno, yo ante el cobro, ante el incumplimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? O sea, el acreedor, cuando no logra satisfacer su crédito de la manera que estaba pactado,
lo que hace primero, como general, es hacer una intimación. ¿Bien? Hace una intimación fehaciente para dejar asentada la mora, que no haya lugar a duda de la mora. ¿Se acuerdan que hemos charlado en clases anteriores de la mora del acreedor? Que se daba al revés, que era cuando el que estaba en falta era el que tenía que cobrar. Bueno, acá yo puedo intimarlo de manera fehaciente para que no quede duda de que yo estoy queriendo cobrar y que la obligación ya es exigible. Pero con posterioridad a eso, si yo hago una intimación, mando la carta de documento, por ejemplo, y no me responden, lo que me queda ahí es ir a forzar el cumplimiento. No tengo otra salida. O espero que por las buenas mi deudor recapacite y cumpla lo que en su momento le cumplió, o tengo que ir a lograr el cumplimiento forzoso mediante una acción judicial. Entonces, en el marco ya de una acción judicial, yo lo que puedo tener son medidas cautelares. Bien, esto es lo que debería yo hacer. Yo puedo pedirle a un juez un adelanto de jurisdicción, es decir, un adelanto de lo que va al día de mañana a sentenciar, explicándole de que hay un riesgo de incumplimiento y que ese riesgo puede vulnerar o puede ser ilusorio el día de mañana que yo, aún en caso de terminar el juicio y tener sentencia a favor, pueda lograr cobrar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede darse el caso, recuerden que hablábamos en estas clases de que mi deudor o se insolvente, o me simule una venta, o se quite bienes dolosamente del patrimonio. Entonces, yo, ante esta hipótesis de que tengo un crédito insatisfecho, voy y le pido a un juez el embargo de los bienes. Lo que tengo que acreditarle a un juez son tres cuestiones que se llaman verosimilitud del derecho, peligro de la demora y contracautela. Esto no hace falta que lo noten porque no lo voy a preguntar, pero básicamente es verosimilitud del derecho, es explicarle, yo tengo derecho eventualmente a cobrar, demuestro por qué tengo derecho. No hace falta que lo demuestre íntegramente, solamente tengo que insinuar al juez de que tengo razón en el planteo. El peligro de la demora es acreditable qué ocurre si yo espero el tiempo que me llevaría a esperar hasta el fin de la sentencia. ¿Por qué estoy pidiendo un adelanto? ¿Cuál es el riesgo? El esperar. ¿Por qué? Porque mi deudor tiene muchas deudas, porque mi deudor ha demostrado querer sacarse bienes de encima, porque los bienes de mi deudor no están protegidos, porque mi deudor no cuida sus bienes, los tiene mal mantenidos y está en riesgo de ruina o de que sean robados, etcétera, etcétera. Demuestro por qué hay un peligro. Y luego la contracautela es decir, bueno, ¿qué pasa si yo me equivoqué? Si yo genero un daño al pedir esta medida sin tener razón. Esto también lo veíamos en clase pasada cuando hablábamos de responsabilidad. ¿Qué pasa si yo al pedir la medida generé un daño injustificado? Bueno, yo ofrezco una garantía, en este caso yo para cumplir, me hago responsable de los daños que acarreo. Con esas tres cuestiones, un juez me otorgaría una medida de embargo. ¿Bien? Y entonces con el embargo lo que yo logro es, primeramente, inmovilizar del patrimonio del deudor un bien determinado. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien. Sí, profe. Bueno, entonces yo al lograr inmovilizar del patrimonio del deudor, ya primero estoy obteniendo un adelanto y estoy como primera ventaja, logro de que el día de mañana yo al terminar el juicio, en definitiva, ese bien va a seguir estando ahí. Bien, no lo voy a perder porque lo inmovilicé. Esto es más sencillo en los supuestos en los cuales el bien es de carácter registrable. Yo no me acuerdo si habíamos hablado de los bienes registrables o no registrables, pero si no lo hicimos, lo charlamos ahora un segundo. Los bienes registrables son aquellos bienes cuya transferencia requiere el paso por un registro, ¿bien? Así como dice la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro sistema entiende que tienen un valor superior al resto, entonces requiere algo extra para ser transferidos. Hay bienes que solamente se transfieren mediante la entrega, que se conoce como la tradición, que viene del traditio, que son los bienes muebles que conocemos del día a día. Cualquier compra que uno hace
va al supermercado, va al kiosco y uno no tiene que pasar por ningún registro. Solamente lo pone en la bolsa, paga y se lo lleva. Se acabó la operación. Pero hay bienes que para que uno se los quede, tiene que pasar por un registro. Por ejemplo, los automotores, los inmuebles, las aeronaves, los buques, etc. Algunos caballos, las vacas. ¿Ven? Entonces, en ese caso, la ventaja del embargo es que ese aviso de embargo se coloca en el registro. Entonces, cuando el deudor, dueño de esos bienes, los quiere transferir, se va a encontrar con un impedimento legal. En el registro, que es el que inscribe la transferencia, le va a decir, usted no puede realizarlo porque este bien está embargado. ¿Bien? Acá vamos. Ahora, ¿qué es lo que dice entonces el artículo que leíamos? Prioridad del primer embargante, dice. Acá dice, el acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas con preferencia a otros acreedores. Esta prioridad solo es oponible a los acreedores quiebranfalios en procesos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Hay acá un adagio romano que decía prior tempore, prior iure. Quiere decir, primero del tiempo, primero del derecho. Acá lo que se premia es al que fue el primer embargante. Estamos pensando en una hipótesis potencial también de escasez de bienes. Entonces, yo supongamos que tengo 2 acreedores o 3 acreedores que van a agredir el mismo bien de un acreedor. Ese bien puede resultar suficiente para el cobro o puede resultar insuficiente. Pero lo que acá la ley me dice es, el que llegó primero a embargar va a tener derecho por los que vengan posteriormente. Entonces, va a haber un orden de embargos. El que incluye el primer embargo tiene derecho a cobrar preferentemente. Esto es un derecho de preferencia. Y esto va a ocurrir siempre que estemos en una situación de juicios individuales. Esta cuestión cambia, no la vamos a ver ahora, pero ustedes sí la van a estudiar en el futuro, cambia cuando estamos frente a un proceso universal, como puede ser la quiebra o el concurso. Cuando estamos en concurso o quiebra, no existe más esto de primero del tiempo, primero del derecho, y ahí se van a regir por un sistema diferente que es sistema de privilegios. Pero bueno, no importa ahora, no tienen por qué estudiarlo, pero sepan entonces, para finalizar esta parte general de patrimonio y garantía, de que lo que acá la ley dice es de que todo el patrimonio de un deudor está disponible para cumplimentar o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y que en definitiva el que primero activó, el que llegó primero a embargar, va a tener una preferencia por sobre el resto de los acreedores. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Bien. Sí. Vamos a ver ahora esto que menciona el programa de acción y garantía común de los acreedores, acción directa, acción subrogatoria, garantía común de los acreedores. ¿Qué ocurre entonces si yo digo que todo el patrimonio de un deudor va a servir como garantía? ¿Qué ocurre cuando el deudor, a sabiendas de que todos los derechos que él tenga pueden ser atacados por los acreedores, es remiso o lo hace de gusto en no activar sus derechos? Bien, vamos a poner un ejemplo. Yo soy deudor de cualquiera de ustedes. ¿Bien? A ustedes les debo plata. Pero a su vez hay otra persona que me debe plata a mí. Entonces, yo tengo derecho a cobrarle a otra persona. Ese derecho lo tengo que ejercer. Pero ¿qué pasa si yo digo, cuál es el sentido de que yo le cobre a mi deudor si todo lo que yo logre ingresar a mi patrimonio me lo van a sacar ustedes, que son mis acreedores? Entonces, bueno, perdido por perdido, me da lo mismo, soy displicente y no activo un derecho. ¿Bien? Ahí rige la posibilidad que tiene el acreedor de subrogarse en los derechos del deudor. Y tenemos en principio 2 tipos de acciones. Una que es la acción directa y otra que es una acción subrogatoria. Son similares, vamos a explicar el principio, pero vamos a ver después cuáles son las diferencias entre sí. La acción directa la tenemos en el 736,
el Código Civil Comercial, mientras que la subrogatoria en el 739. Dice de la acción directa. Acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Mientras que la subrogatoria dice, el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su creencia. El acreedor no goza de referencia alguna sobre los bienes obtenidos por este medio. Bueno, no sé si el de la sola lectura del artículo se entiende, pero yo paso a explicarlo. Yo les adelanté. Estamos en una situación en la cual hay una obligación incumplida y el deudor tiene a su vez un crédito contra un tercero. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la acción directa y la subrogatoria? En ambos casos vamos a ver de que el acreedor tiene la posibilidad de colocarse en el lugar del deudor en la relación con el tercero y hacer cumplimiento o a exigir el cumplimiento de la obligación que es debida. ¿Bien? Acá tengo un pizarrón para mortárselo. Acá me preguntan los artículos 736 y 739. Pero bueno, si tuviese un pizarrón se me lo explicaría mostrándole que hay dos relaciones jurídicas diferentes. Entonces, vamos a llamarlo, si quieren, acreedor 1 y deudor 1, digamos, son de la obligación originaria. Pero el deudor 1 resulta a su vez acreedor de acreedor 2. Es decir, me van siguiendo como si estuviésemos. A ver si acá tengo en este Zoom la posibilidad de escribir. No. Pero bueno, se entiende entonces esto. Son dos relaciones diferentes. Entonces, en ambos casos, el acreedor 1 va a colocarse en el rol del deudor 1 para ir a exigirle a acreedor 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que la acción directa lo que va a traer como efecto es que la obligación nueva, digamos, la obligación con el tercero, una vez que se logra cubrir, yo logro que la cumpla el segundo deudor y ahí entra directamente al patrimonio del acreedor 1. Mientras que en el caso de la acción subrogatoria, yo me coloco en el lugar del deudor y logro que se incorpore y que se cumpla con esta obligación con el deudor 2, pero el patrimonio que estoy logrando ingresar es del deudor, no va a mi patrimonio. ¿Se entendió? Lo explico de vuelta, voy a ver si podemos buscar un gráfico. Me mareé mucho. En ambos casos, la esencia es que ante el deudor remiso, el acreedor lo activa por su cuenta. ¿Bien? Es un derecho que tiene el deudor que no lo activó. Entonces el acreedor lo desplaza. Pero la principal diferencia, y vulgarizando un poco, es que en el caso de la acción directa, yo voy y le pido al deudor 2 el cumplimiento. Si cumple el deudor 2, directamente lo cumplo a mi favor. Me quedo yo con lo que ingresa. Y en el caso de la acción subrogatoria, si bien la activo yo en nombre de mi deudor, todo lo que logro cumplir va a favor de mi deudor. ¿Ahí se entendió mejor? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en el caso de la acción directa, yo tengo un beneficio directo. O sea, yo como acreedor, directamente voy a cumplimentar directamente este derecho y me lo quedo yo. En el caso de la acción subrogatoria, yo estoy mejorando la fortuna, yo le estoy mejorando el patrimonio a mi deudor para, de manera indirecta, el día de mañana poder cobrarme. Yo digo, acá mi deudor lo activo yo, él tiene más dinero ahora yo puedo embargarlo. Pero fíjense que en el caso de la acción subrogatoria no le está dando la preferencia al acreedor que activó. Bien, está beneficiando, en el caso de la acción subrogatoria, está beneficiando a todos los potenciales acreedores, porque estoy mejorando el patrimonio del deudor y ese patrimonio es garantía de todos. ¿Bien? ¿Queda claro? Bueno, el código nos
habla de cuáles son los requisitos. Yo no los voy a agobiar mucho con muchas vueltas, pero la cuestión para que yo pueda colocarme en el lugar del deudor, tengo que tener un crédito que sea exigible. O sea, yo tengo que tener un crédito contra el deudor, ese crédito tiene que ser cierto, tiene que estar determinado, y a su vez tiene que haber de ese mismo deudor un crédito contra otro, y que también sea determinado. Y a su vez hay un límite en el ejercicio, yo no puedo ir a exigir más allá de lo que yo tengo para cobrar. Bien, ese es el límite, digamos, cuantitativo. Así que bueno, con esto acá podríamos decir que esta bolilla la tenemos ya bastante dada. Me quedan 2 puntitos sueltos, vamos a charlar medio por encima, que ahora bienes con relación a las personas y a los derechos de incidencia colectiva. En este caso, yo creo que había hablado de los derechos de incidencia colectiva cuando habíamos iniciado el curso. Yo decía que había derechos que eran ejercidos de manera individual por un sujeto singular o por un grupo de sujetos, mientras que hay otras posibilidades de que haya derechos ejercidos singularmente por una persona, pero en representación de un colectivo mayor. Esto lo hablábamos, por ejemplo, con ejemplo de las asociaciones civiles de defensa del consumidor que hacen un reclamo y en realidad no lo hacen en nombre propio, sino que lo hacen representando a todo a un género afectado. ¿Bien? Yo puedo decir, se presenta una asociación civil y reclama por los aumentos del gas a la provincia de Buenos Aires y ellos representan a todos los habitantes de la provincia. ¿Bien? O puedo decir, se representa una ONG y pide, como ha existido ya fallos en el pasado, piden que el gobierno nacional, el provincial y la ciudad de Buenos Aires hagan el saneamiento del riachuelo y se presentan en representación de todo un colectivo de personas. Bien, bueno, acá en este caso, un poco la cuestión de cómo es la relación entre el patrimonio de estas personas colectivas y el patrimonio individual. Un poco lo que hay que explicar es que cuando hay un reclamo de incidencia colectiva, ese reclamo, si bien está representado en un sujeto que tiene facultades para reclamar en nombre de todos, una vez que ese reclamo prospera, si es que prospera, no es que va a engrosar el patrimonio de esa persona que reclamó, sino que va a ser repartido entre todos los afectados de ese colectivo. ¿Bien? Entonces, a veces, digamos, son reclamos que no son patrimoniales, digamos, que pueden tener una ventaja patrimonial, pero que no es un reclamo patrimonial en sí. Esto que yo le decía, un famoso caso que hubo en Argentina que se llama el fallo Mendoza, que es por el saneamiento del riachuelo, ahí no hay un cobro de dinero respecto a los afectados. Pero muchas veces sí tenemos reclamos que están relacionados al cobro de dinero. Por ejemplo, yo acá en el estudio estamos patrocinando en un caso en el cual hace un par de meses hubo un recital de la banda del Indio Solari, no sé si, de los fundamentalistas del aire acondicionado, que iba a ser por Ticketek. No sé cómo ustedes compró la entrada. Si la compró, están siendo representados por mí en este caso. Bueno, fíjense, ahí yo individualmente hago un reclamo porque el recital no se pudo llevar a cabo porque se cayó el streaming de la página. Entonces se reclama el daño que sufrieron todas las personas. En este caso, la ley ampara hacer este tipo de reclamo porque quizá ninguna de las personas afectadas haría un juicio por su entrada en sí, que eran 1.000 pesos, que no era plata que te vaya a llevar a juicio. Pero 80.000 personas afectadas sí tienen un derecho mayor. Entonces ahí sí, por ahí vale la pena hacer un juicio. Bueno, en este caso, la relación entre la incidencia colectiva y el derecho individual es que si yo hago prosperar la acción, no voy a beneficiarme yo con el reclamo, sino que voy a hacer que vaya individualmente, a pesar de que el reclamo colectivo va a ir individualmente a cada uno de los afectados. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Bien.
Rodrigo, tenés abierto el micrófono. No sé si querés preguntar algo o se te abrió. No, disculpe, profe, se me abrió sin querer. Es que se me había desconectado el audio y Sí, tuve que volver a conectarlo. sí, lo vi que está. No hay problema. Bueno, eso en cuanto a la bolilla al punto 75. Y lo último, circulación del crédito, tenemos la del punto 77, transmisión del crédito y de la deuda, obligaciones inherentes a las personas. Y esto también estuvimos hablando en clases pasadas, de la posibilidad de que circule un crédito o circule una deuda. Las relaciones obligacionales no tienen que ser necesariamente fijas, esto yo ya lo había contado cuando les puse el ejemplo de los pagaré y de los títulos de crédito, que yo les decía que eran títulos que estaban creados para circular y para transmitir los derechos. Bueno, acá vamos a decir de que las obligaciones pueden nacer contractualmente o pueden ser derivadas de la responsabilidad, pueden circular esas obligaciones y pueden ser pasadas a terceras personas. Tanto la obligación, digamos, de la parte de crédito como de deuda. Yo puedo, como acreedor, ceder mi posición contractual y puedo, como deudor, pedir que alguien abone por mí. En este caso, tenemos diferentes posibilidades del derecho. Acá está puesto con un puntito al lado, pero lo vamos a ver en detalle cuando vayamos avanzando cada contrato o cada situación. Pero supongamos, hay una posibilidad de hacer el desplazamiento de la posición contractual, haciendo la cesión contractual y colocando un nuevo acreedor en lugar del anterior, o en este caso un nuevo deudor que venga a reemplazar al deudor inicial. Bien, esto es posible de manera tal de que en el caso pasivo, en el caso de la deuda, yo puedo pasarle la deuda a otra persona o que otra persona afiance y se sume a mi deuda. Por ejemplo, los contratos de garantía o de fianza tienen que ver con esto, con transmitir la deuda o mayormente con que se refuerce la deuda. O sea, es por ese motivo que siempre cuando alguien va a tomar un crédito y me pide la fianza es porque el banco, por ejemplo, lo que dice es, si el patrimonio es prenda común de los acreedores, no me alcanza tu patrimonio, me quiero asegurar con tener un segundo o un tercer patrimonio para ejecutar, entonces piden que yo afiance esa deuda, haciéndome responsable, tanto como el deudor principal, de lo que había obligación. Bien. Lo mismo, hay contratos de cesión de crédito, en los cuales yo como acreedor le puedo pasar todos mis derechos que tengo contra un deudor a una persona nueva. ¿Bien? Yo puedo hacer un negocio y pasarle mis derechos de cobro a otro. Y ahí va a haber otra persona que va a poder ejercitarlos y ejecutar el cobro. Bien, eso es perfectamente real, lo vamos a ver más adelante en el programa. Pero la idea acá es entonces que la relación crediticia, que es una, así como nace con los sujetos que pueden ser determinados, con el paso del tiempo puede ir pasándose. De hecho, esto que yo les contaba de los pagarés y los cheques, está pensado para circular riqueza. Yo, a medida que voy endosando estos títulos, voy haciendo pasar la riqueza y voy modificando la obligación. Bien, bueno, esto sería en principio lo que me interesaría que sepan de la bolilla 13 del patrimonio. ¿Alguna duda hasta acá de esta parte? ¿No? Vamos para adelante. 8:25. Vamos a hacer 15 minutos más. Vamos a dejar, si quieren, esbozado la primera parte de la próxima bolilla, que es larga y la vamos a ir viendo en las próximas clases. ¿Les parece? Y cortamos. Nos toca hablar entonces en la 14 de los contratos. Bien. Vamos a seguir con el código abierto, pero más que nada va a ser presentar el tema y como es muy largo lo vamos a terminar desarrollando en las próximas clases. Bueno, acá que dice la bolilla, teoría general del contrato, concepto, función económica del contrato. Bien, bueno, al igual también acá vamos siguiendo el código civil y comercial. Me voy a mandar un resumen después de la parte de contrato para que ustedes vayan viendo. Bueno, tenemos
en el artículo 957 una definición de contrato. Vamos a partir de esa definición para empezar a introducir. Estamos hablando de la parte general del contrato. Dice la ley. Definición. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bien, acá volvemos a lo que hablábamos en clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hecho jurídico y acto jurídico? ¿Se acuerdan? El acto tiene que ser voluntario, lícito, tiene que tener el consentimiento. Bueno, acá estamos hablando entonces de un tipo de acto jurídico. Acto jurídico que tiene una serie de particularidades. En principio, un acto jurídico que tiene dos o más partes, así que requiere más de un sujeto. Yo no puedo contratar conmigo mismo este tipo de acto. Y tiene la particularidad que se han puesto de acuerdo las partes, en este caso, manifestando el consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Crear es hacer nacer derechos, regular es para determinar el alcance de ciertos derechos, modificar es para justamente alterar derechos que ya estaban creados o relaciones jurídicas que estaban creadas, y extinguir es para ponerle fin a derechos. ¿Bien? Siempre hablando de relaciones que son jurídicas y que son patrimoniales, principalmente. Vuelvo acá a esta cuestión que ya he remarcado varias veces, es decir, que son susceptibles de apreciación económica, son pecuniarios. Nosotros tenemos dentro de la teoría y también de la regulación legal dos grandes ramas dentro del contrato, una parte general y una parte especial. La parte general es común a todos los contratos y tiene los principios que van a regular su existencia. Son un poco los que voy a explicar por encima hoy y que vamos a desarrollar la clase que viene. Y después tenemos una parte particular de los contratos que tiene que ver con los contratos en sí. Ahora vamos a ver que una de las clasificaciones que tenemos de los contratos los coloca en contratos tipos o contratos no tipificados. Ahora vamos a llegar a eso y vamos a particularizarlo. Bueno, principios que rigen todos los contratos. El primero de los principios que tenemos es la libertad de contratación. Dice la ley: las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Es decir, que yo puedo crear lo que quiera como acto jurídico regulador de derechos, pero mi único límite es que ese contrato que celebro no sea contrario a la ley, que no sea contrario a la moral, que no sea contrario al orden público y que sea contrario a las buenas costumbres. Ejemplos hay montones, pero si quieren ponemos un poco de casuística para que vean cuándo no puedo hacer contratos. Yo puedo tener un contrato igualmente que sea totalmente contrario a estas cosas que les mencioné, o que sea parcialmente contrario. Eso va a tener efectos sobre el total del contrato o sobre parte de él. En principio yo no puedo tener nada en contra de la ley, al orden público, moral o buenas costumbres. Ejemplo, yo no podría hacer un contrato que esté regulando actividad, por ejemplo, que sea contraria a la moral, que, por ejemplo, en el caso de Argentina, relacionado a el proxenetismo, ¿bien? Relacionado a la prostitución, una actividad que no está permitida. Yo no podía regular sobre el cuerpo de una mujer en un contrato que sea válidamente aceptado. Puede existir igualmente, sí, pero no va a estar tolerado, en este caso, por la ley como contrato. No puedo tener un contrato que tenga cláusulas que vayan en contra de la ley. Por ejemplo, vamos a algo simplón. Yo tengo la ley de contratos de alquiler que tiene un plazo mínimo y un plazo, bueno, máximo no en este caso, pero tiene un plazo mínimo de duración del contrato. Yo no podría hacer un contrato de locación
que diga que va a tener una duración de 1 año, puesto que la ley me dice que hay un mínimo por encima. ¿Bien? Yo no podría hacer un contrato, por ejemplo, para ir a robar un banco. Es algo que está prohibido. Digamos, no puedo tener un objeto prohibido, ilícito. Y no puedo ir en contra tampoco del orden público. Es este principio que hemos hablado ya en clases pasadas. Es un principio superior normativo. Bien, así que vuelvo a reiterar. Yo puedo contratar sobre lo que quiera, siempre y cuando no afecte estos 4 límites que me da el derecho. Este es el primer principio. El segundo de los principios que tenemos es el efecto vinculante. Dice la ley en el 959, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Bien, esto como principio. Entonces, si yo superé el límite que les decía recién, el contrato no fue contrario a todas estas cuestiones que mencioné, ese contrato, que ha sido válidamente celebrado en principio, es obligatorio para las partes. Acá, por válidamente celebrado, también rige las cuestiones que habíamos hablado respecto de la voluntad. ¿Se acuerdan cuando yo decía que podía haber vicios de la voluntad? Lo hemos puesto en el parecer pasado, pero ¿se acuerdan la lesión, la violencia? ¿Bien? Cualquier vicio que podía afectar la libertad al momento de otorgar el acto jurídico, bueno, eso hace la validez del contrato. Pero si yo tengo un contrato que ha sido válidamente celebrado, ese contrato entre las partes es obligatorio. Incluso, la frase del derecho que dice que el contrato es para las partes como la ley misma. ¿Bien? Es tan obligatorio como la ley entre las partes. Y después me dice, el mismo artículo que estábamos mencionando, su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes a los supuestos en que la ley lo prevé. Es decir, que lo que fue pactado, y acá vuelvo a mencionar esto que les decía del pacta sunt servanda, los pactos, digamos, los contratos son realizados para ser cumplidos. Y únicamente va a ser alterado, en principio, este contrato, porque las mismas partes que lo celebraron así se ponen de acuerdo para alterarlo, ¿bien? Porque hubo acuerdo de las partes. Si no, reitero, tenemos una obligación y las obligaciones son exigibles, las puedo forzar el cumplimiento. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bueno, después, en el artículo 960 nos habla de una facultad que tienen los jueces de hacer modificaciones en los contratos. Ahora bien, el 960, más que de hablarme de la facultad de los jueces, me está hablando de la limitación que tienen los jueces. El principio es que los jueces pueden hacer modificaciones en los contratos, pero en supuestos en los cuales esté expresamente habilitado para hacerlo. Como rige la libertad contractual y la libertad de voluntad de las partes, digamos, los jueces no se van a inmiscuir en un contrato que ha sido celebrado válidamente. Únicamente lo van a poder hacer cuando ese contrato sea repulsivo, como le dije, a la ley, al orden público, a la moral o a la buena costumbre. Entonces, en el ejemplo que le estaba dando recién, yo podría tener un contrato de alquiler que sea celebrado por 1 año y luego, posteriormente, una de las partes, pongamos principalmente el inquilino, se da cuenta y dice, no, este contrato está mal. Acá la ley me dice que el límite, que el mínimo va a ser de 3 años. Entonces, ahí puede presentarse ante un juez y decirle a una de las partes que celebró el contrato, el juez, mire, modifique el contrato, porque acá hemos celebrado un contrato que en principio es válido en todas sus cláusulas, menos en esta, que hemos puesto algo que es contrario de la ley. Yo quiero que usted lo modifique de acuerdo a la ley. Bueno, y ahí sí se le abre la posibilidad a los jueces de indagar respecto al contenido contractual y de hacer modificaciones, cuando se ha violentado la ley. ¿Bien? Son principios restrictivos. La idea general es que los jueces no están para entrar a modificar la voluntad de las partes. Y por último, en cuanto a principios, les podría hablar del principio de buena fe, que es un principio que ya hemos charlado como regla general de todo el sistema normativo. Recuerden que la buena fe aparecía en los primeros 15 artículos mencionados. Lo he puesto por encima del legislador como un principio rector de todo el ordenamiento. Pero acá lo vuelve a mencionar y nos habla de la buena fe contractual. Y dice,
Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Bien, entonces, acá esto es importante porque me dice que en el aspecto formativo, digamos, desde su nacimiento hasta su desarrollo y ejecución, va a regir la buena fe, en este principio rector, de que las partes no tienen que buscar bañarse dentro del contrato, de que tienen que realizar actitudes que hayan sido las esperadas. Y acá lo que dice es que no solo lo que surge literalmente del contrato firmado es lo que está previsto como principio de la fe, sino que todo lo que se espera que venga no previsto, no expresamente contemplado, pero que fuera una consecuencia que medianamente podía haber sido previsible. Y acá lo que agrega sobre el final del artículo es con los alcances que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Y acá, esta última parte se llama estándar de conducta. En el derecho tenemos muchos estándares de conducta que son conductas esperadas de una persona. Cuando un juez tiene que estudiar la conducta que tuvo una persona en el marco de un contrato para saber si incumplió o no se incumplió con la buena fe, lo que tiene que hacer es acudir en definitiva a este estándar de conducta. Es decir, pensar qué es lo que hubiese hecho un contratante que fuera cuidadoso y previsor. Y ejemplos de estándar de conducta tenemos muchos en el derecho, dependiendo en qué situación lo encuentren, pero lo vamos a ver seguramente con ustedes en el curso. Muchas veces hacemos referencia a lo que se conoce como el buen hombre de negocios. Esto aparece mucho en la ley de sociedades y aparecía en el Código de Comercio, que es el estándar de conducta del comerciante, es decir, ¿qué pudo haber previsto un buen hombre de negocio? Y en el aspecto civil, el estándar de conducta que se revisa es el del buen padre de familia, ¿bien? Como principio rector para determinar la conducta esperable. Bien, entonces, ahora completamos con esto: libertad de comunicación, efecto vinculante y buena fe, como los principios más salientes que rigen los contratos en general. Lo último, para terminar la clase de hoy, tenemos la apelación normativa. Bien, ¿qué es la apelación normativa? Es cómo ha de regirse, cómo ha de regirse el orden de normas que pueda afectar los contratos. Entonces acá lo que nos dice este artículo es: cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas que se aplican con el siguiente orden de operación. Me dice, primero, normas indisponibles en la ley especial y este código; segundo, normas particulares del contrato; tercero, normas supletorias de la ley especial; y cuarto, normas supletorias de este código. Esto va a la mano del artículo 964 que dice integración del contrato. El contenido del contrato se integra con normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, normas supletorias. ¿Cómo funciona esto que les estoy contando? Bueno, los contratos, como les dijimos al principio, son situaciones en las cuales, mediante acto jurídico, dos o más personas se ponen de acuerdo para regular derechos, crearlos, regularlos, modificarlos, extinguirlos. Pero ese contrato puede tener situaciones que no estén previstas, o puede haber situaciones que, estando previstas, sean contrarias a la ley, como les contaba recién en el ejemplo del alquiler. O puede haber situaciones en las cuales haya vacíos que hayan quedado. Entonces, la integración de un contrato implica, en definitiva, es el llenado de los espacios vacíos del contrato. Espacios vacíos que no fueron previstos inicialmente por las partes, o espacios que fueron quedados vacíos porque hubo que hacer alguna modificación judicial del contrato. Vamos a un ejemplo práctico. Recién yo les decía el caso del alquiler. En el caso este caso del alquiler, el juez lo que va a hacer es decir, bueno, esta cláusula 2 que habla de la duración, que decía duración de un año, bueno, la voy a anular. La anulo judicialmente. Pero ahí me quedó un espacio vacío. ¿Cuánto es la duración? Ahí es donde viene llenado la ley.
lo tiene que integrar. Dice, bueno, en lugar de esta cláusula voy a colocar el artículo determinado del Código Civil Comercial que marca que el contrato de locación urbano, el mínimo tendría que ser, en este caso, de 3 años, supongo. Entonces ahí vimos un ejemplo de cómo se integró el contrato. Lo mismo para situaciones en las cuales las partes no lo pudieron prever. Acá los abogados siempre intentamos ser previsores en cuanto a las potencialidades de consecuencias jurídicas que pueden ocurrir en un determinado acto, pero muchas veces no somos lo suficientemente previsores, o por otro lado es imposible que uno se adelante al abanico de posibilidades infinitas que hay en la vida humana. Hay cosas que nosotros no podemos prever. El caso de la pandemia, supongan, nadie esperaba que ocurriera y sin embargo ocurrió. Y si bien entonces si el derecho acá no lo tenía puntualmente previsto y seguramente los miles de contratos o millones de contratos que rigen en Argentina no tenían la cláusula puntual de pandemia, ocurrió la pandemia y hubo que salir a resolver situaciones jurídicas, el alcance de los derechos. Entonces acá ¿qué ocurrió? Bueno, se derivó en la aplicación de normas que estaban por fuera del contrato, siguiendo este orden que les indiqué recién. Cuando yo acá les hablaba de esta apelación normativa, yo tengo que hacer, bueno, yo a falta de norma puntual dentro del contrato, ¿cómo voy a regular? Entonces voy a ese orden que les dije recién. Porque incluso es muy común en el derecho que haya soluciones que sean contradictorias. Una norma puede decir una cosa y otra norma puede decir otra. Entonces acá lo que me está dando como pauta el legislador es la resolución que hay que tener. Bueno, en caso de que tenga un vacío legal o tenga una contradicción, el orden que se ha de seguir es el siguiente para el llenado. ¿Bien? Hasta acá de la clase de hoy, ¿alguna duda? No. Bueno, bárbaro. Hacemos entonces, cortamos acá por hoy porque nos queda después adentrarnos en temas que son más largos y no quiero extenderme sin poder cortarlo. Las próximas clases veremos contratos en particular. Después, si quieren, no sé si alguno tiene alguna curiosidad puntual que quiera que desarrolle algo con mayor ahínco que otro por alguna cuestión profesional. Fíjense, en la bolilla 15 tenemos los contratos que nos pide que toquemos: compraventa, permuta, suministro, locación, leasing, transporte, mandato, contratos bancarios, asociativos, fianza. Bueno, la realidad es que eso es una sola bolilla y en nuestra facultad en Derecho es una materia de 6 meses. Yo le voy a dar una clase, va a ser imposible que hagamos un repaso detallado de todos los contratos. Pero por ahí, si a alguno le interesa alguno en particular, me lo dice. Si no, vamos a hacer hincapié porque me parece que son más importantes o más comunes que puedan ser vistos el día de mañana por ustedes. Bueno, reitero entonces, respecto a los recuperatorios, los que tengan que recuperar, vamos a hacerlo oral al final de la clase. Yo ahora si los puedo ubicar por los correos electrónicos, les voy a mandar a cada uno de ustedes el caso del aviso para que sepan que recuperan. Y bueno, con el resto, clases normales el próximo jueves. ¿Bien? Bueno, si no hay entonces dudas o consultas, hasta la semana próxima, chicos. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.